La generación perdida. A pesar de tener lugar hace más de 100 años, la generación perdida comparte muchas similitudes con la actualidad. Crecer en esta época significaba enfrentarse a la guerra, una pandemia, duras condiciones económicas y normas sociales cambiantes. La Primera Guerra Mundial fue especialmente brutal para esta generación. Más de 70 millones de personas fueron movilizadas, con 85 millones de muertos, 21 millones de heridos y 2 millones de muertos por enfermedad. La pandemia de gripe española de 1918-1920 fue igualmente devastadora, con estimaciones que oscilaban entre los 17 y los 50 millones de muertos en todo el mundo y algunos informes que llegaban a los 100 millones. Las turbulencias económicas de la posguerra y la pandemia condujeron a la Gran Depresión de los años 30, que se tradujo en una elevada tasa de desempleo, pobreza y una sensación general de desesperanza. La cultura popular comenzó a surgir a través del cine y las revistas, proporcionando una distracción de las sombrías realidades de la vida. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1920, y se ampliaron las oportunidades de empleo para las solteras, ya que muchas mujeres se quedaron viudas a causa de la guerra. En esta época surgió un nuevo tipo de mujer joven en la cultura popular, conocida por su rebeldía contra las normas sociales anteriores y por su actitud más temeraria y fiestera. Hoy se recuerda a la generación perdida por su resistencia y su capacidad para sobrevivir a una época dura y difícil. Hay quien dice que podría servir para entender épocas modernas o futuras, la generación más grande. También conocida como la generación de la Segunda Guerra Mundial, la generación más grande es recordada por su heroísmo, innovación tecnológica y prosperidad. Los jóvenes de esta época crecieron con muchos inventos nuevos que se popularizaron y normalizaron, como la radio, el teléfono y el automóvil. Fue una época importante para la cultura y el entretenimiento en Estados Unidos. La literatura, las artes, la música y el cine florecieron, marcando el comienzo de la Edad de Oro de Hollywood. Las películas de gángsters, musicales, cómicas y de monstruos se hicieron muy populares y atrajeron a un público masivo. Esta época también vio la llegada de los cómics, con el inicio de grandes franquicias como Superman y Batman. En la industria musical, el jazz, el blues, el gospel, la música folk y el swing jazz se convirtieron en grandes géneros. El auge de la radio influyó en muchos estadounidenses, ya que millones la sintonizaban para escuchar las famosas charlas junto al fuego del presidente Roosevelt y enterarse de las noticias de una forma emocionante. Aproximadamente 16 millones de estadounidenses sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de ellos miembros de la generación más grande. De ellos, el 38% fueron voluntarios, y el 2% fueron reclutados, sirviendo una media de 33 meses. Hubo aproximadamente 671.000 bajas en Estados Unidos. En 2023, casi 120.000 de los estadounidenses que sirvieron en esta guerra siguen vivos. La generación silenciosa. La generación silenciosa creció con sus padres presenciando la caída del nazismo y el ascenso de un nuevo enemigo en la era del comunismo. Cuando los niños de esta época alcanzaron la mayoría de edad tras la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaron a un orden social devastado. La Unión Soviética traicionó los acuerdos de posguerra de Estados Unidos, dando lugar a un enfrentamiento de potencias mundiales durante los 50 años siguientes. A diferencia de las generaciones anteriores, que lucharon por cambiar el sistema, la generación silenciosa se dedicó a trabajar dentro del sistema, agachar la cabeza y trabajar duro. La edad de oro de la radio, el auge de los sindicatos, el desarrollo de los vuelos transatlánticos y el descubrimiento de la penicilina influyeron mucho en su formación. Los miembros de la generación silenciosa solían casarse y tener hijos jóvenes. Su actitud de no correr riesgos sería criticada más tarde por generaciones futuras más radicales, como los baby boomers.
Baby boomers, posiblemente la generación de natalidad moderna más famosa. Los baby boomers de las décadas de 1940, 1950 y 1960 fueron conocidos por sus tasas de natalidad ridículamente altas, con 76 millones de nacimientos durante este periodo de tiempo. Esto se debió a una fuerte economía de posguerra en la que los estadounidenses se sentían seguros de poder mantener a un gran número de hijos. Los boomers influyeron en la economía como grupo demográfico clave para la comercialización de productos relacionados con su edad, desde juguetes hasta discos. Muchos artículos que antes se consideraban lujosos, como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos y teléfonos, empezaron a fabricarse en serie para el consumidor medio. Los avances tecnológicos realizados antes, durante y después de la guerra, como los plásticos, la televisión, la cinta magnética, los transistores, los circuitos integrados y el láser, desempeñaron un papel clave en las tremendas mejoras del nivel de vida típico. Con este prolongado periodo de optimismo llegó una fiebre cultural, especialmente en la industria musical, donde artistas y bandas como los Beatles, Bob Dylan y los Rolling Stones se hicieron extremadamente populares. Sin embargo, no todo era sol y arco iris. Las grandes discusiones políticas en torno a temas como la revolución sexual, los derechos civiles, el armamento nuclear, la diversidad etnocultural y la protección del medio ambiente se hicieron populares y fueron objeto de intensos debates. Esta generación era más radical, con muchas personas que tenían perspectivas diferentes y favorecían causas sociales más izquierdistas, oponiéndose fuertemente al pensamiento tradicionalista conservador existente. Muchos de estos importantes desacuerdos políticos desembocaron en protestas cada vez más violentas, especialmente a medida que se prolongaba la guerra de Vietnam. Poco a poco, Estados Unidos se fue dividiendo más y la desconfianza en el gobierno aumentó en las siguientes generaciones. Generación X. A menudo llamada la generación de la llave, la generación X tiene su origen en los niños de esta generación que volvían de la escuela a una casa vacía y necesitaban usar la llave de la puerta para entrar. Esto se debió a una época de crianza en libertad, aumento de las tasas de divorcio, mayor participación de la madre en la fuerza de trabajo y disponibilidad generalizada de opciones de cuidado de niños fuera del hogar. Los jóvenes adultos de esta época fueron apodados la generación MTV, a veces caracterizados como holgazanes, cínicos y desafectos. La era del baby boom de la generación anterior se encontró con un descenso de las tasas de natalidad durante esta generación, debido en parte a la introducción de la píldora anticonceptiva en 1960 y a la legalización del aborto en 1973. Sin embargo, los cambios demográficos provocados por la Ley de Inmigración de 1965 compensaron en parte el descenso de las tasas de natalidad de los estadounidenses que ya vivían allí y contribuyeron a que la generación X en Estados Unidos fuera más diversa cultural y étnicamente que nunca. La música de la generación X vio aumentar la popularidad de muchas bandas de rock alternativo, hip hop, punk, post-punk y heavy metal. La innovación tecnológica experimentó un auge durante este periodo con la aparición de fabricantes de ordenadores domésticos como Apple, Commodore y Atari. Los videojuegos se convirtieron en una industria en auge durante las décadas de 1970 y 1980, con los salones recreativos alcanzando un gran éxito en todo el país y Nintendo y Atari introduciendo consolas domésticas. En comparación con los boomers, los Gen X estaban mucho más formados, ya que la matriculación en la universidad era mucho más popular. El individualismo y el espíritu emprendedor se convirtieron en uno de los rasgos más definitorios de la generación X, ya que la generación colectiva dio lugar a Google, Wikipedia, Amazon y YouTube hacia los años 90 y principios de la década de 2000. Generation Y, Millennials. Fue la primera generación que creció con Internet, la tecnología móvil y las redes sociales. Se les suele describir como la primera generación global, ya que están conectados con todo el mundo. Sin embargo, también se les describe como la generación más desafortunada debido a su crecimiento económico medio y más lento desde que se incorporaron a la población activa que cualquier otra generación de la historia, además de estar lastrados por las deudas estudiantiles y los costes del cuidado de los hijos.
Los millennials nacieron en un momento de descenso de las tasas de fertilidad en todo el mundo y tienen menos hijos que sus predecesores. A menudo se critica a los jóvenes de la década de 2010 por tener menos relaciones sexuales que sus predecesores cuando tenían la misma edad. En 2010, la tasa de desempleo en Estados Unidos alcanzó un mínimo histórico del 19%, y estas dificultades económicas han provocado un aumento espectacular de la pobreza juvenil, el desempleo y un gran número de ellos viviendo con sus padres. También es menos probable que los millennials sean religiosos que sus predecesores, aunque muchos se identifican como espirituales. Vivieron el 11S, que cambió la cultura estadounidense e inició la guerra contra el terrorismo. Sin embargo, no todo es malo para ellos. Los millennials se caracterizan a menudo por su fluidez digital, sus diversas perspectivas y un fuerte sentido de la conciencia social, debido a haber nacido en una época en la que las noticias y la información mundial pueden consultarse en cuestión de segundos. Los millennials son muy activos social y políticamente y no temen hacer oír su voz. A pesar de los ya mencionados problemas económicos a los que se enfrentan, más de 8 de cada 10 se sienten seguros de sus finanzas, lo que refleja su perspectiva generalmente positiva en un mundo más complicado. Generación Z, Zoomers. Los Zoomers no son muy diferentes de los millennials, pero hay algunas diferencias clave. Mientras que los millennials estuvieron expuestos a Internet y a los smartphones durante sus años de formación y fueron testigos del cambio de todo el mundo, viéndose obligados a adaptarse a él demasiado rápido, los Zoomers nacieron en él. Las personas nacidas durante este periodo de tiempo han crecido con el auge de los movimientos por la justicia social, una nueva y despiadada forma de política estadounidense con el ascenso de Donald Trump, las protestas de Black Lives Matter, una nueva pandemia y cierres patronales que impidieron a la mayoría de ellos experimentar gran parte de su vida en el instituto o la universidad. Por si fuera poco, existe una economía de la atención y la dopamina cada vez mayor, con aplicaciones como YouTube y, más recientemente, TikTok que transforman no solo la forma en que se consume la información, sino que sus algoritmos también transforman la información que se envía al público. Incluso algo tan simple y estúpido como los memes, que empezaron los millennials como bromas, se han convertido en herramientas para difundir y popularizar ideas. El individualismo define el espíritu Zoomer, ya que han vuelto a recuperar el espíritu emprendedor de la generación X. Gracias a Internet y a la economía freelance y gig, el trabajo está transformando cómo se gestionan los puestos de trabajo. Mientras que la pandemia transformó el lugar donde se realizan los trabajos, en casa en lugar de en la oficina, las tendencias de los medios sociales influyen en la cultura de una forma muy diferente a como lo hacían antes. Los individuos son ahora tan capaces de llamar la atención como los medios de comunicación tradicionales y la industria del entretenimiento con respaldo financiero, lo que lleva a que trabajos como la creación de contenidos en redes sociales y los influencers sean los más buscados por encima del trabajo tradicional. Los Zoomers también crecieron con Bob Esponja, que definió la cultura más que cualquier otra cosa en el siglo pasado. Generación Alpha. No se sabe mucho sobre qué pasará con la generación Alpha, que actualmente está siendo criada en su mayoría por millennials, ya que es difícil predecir lo que traerá el futuro. Descrita por algunos como la generación pandémica, experimentaron todo lo relacionado con la pandemia cuando eran niños pequeños y están creciendo en un mundo dominado por los cambios en su educación y entretenimiento debido a la tecnología. Muchos hablan de la pandemia de los niños iPad, ya que esta generación pasa menos tiempo con sus padres de media que las generaciones anteriores, y en su lugar vive de forma independiente y autodirigida, creciendo con una versión de Internet que ahora tiene 20 años. Muchos de ellos llegarán a la edad adulta en la década de 2030 y, según las Naciones Unidas, tendrán una esperanza de vida media de 83 años en todo el mundo. Los problemas a los que se prevé que se enfrenten son problemas de salud mental, desinformación y polarización, pero es difícil saber qué les deparará el futuro.